Mi nombre es Florencia y antes de llegar a la iglesia yo estaba pasando por una injusticia en mi vida. Comenzó a los 16 años cuando decidí formar familia con una persona, pensando que todo iba a ser diferente, que esa injusticia que yo pasaba desde niña iba a ser diferente, pero todo comenzó con golpes, con maltratos, al punto de tener que salir a hacer compras y que todos me vieran como yo estaba toda golpeada y lastimada. Fue así que con el tiempo también empezó a haber miseria, empecé a buscar de la basura para darle de comer a mis hijos, siendo que ellos tenían un padre, ¿no? Pero en ese momento era como que no existía, porque yo tenía que andar con mis hijos, muchas veces golpeada también así, ir a recoger de la basura para que ellos puedan tener algo en la mesa. Fue así que transcurrieron todo el tiempo de golpes, maltratos físicos, verbales, y era una injusticia muy grande en mi vida. La injusticia más grande que yo recuerdo en este momento es cuando hubo un momento que uno de mis hijos se enfermó y yo tenía que llevarlo de urgencia al hospital y no tenía nada, no tenía cómo llevarlo porque no tenía dinero, no tenía quien me lleve. Fue así que tuve que ir caminando con mi hijo en brazos hasta tomar un tren y llevarlo al hospital. Mi hijo había quedado internado. Cuando yo llego del hospital, que habrán pasado 48 horas, regreso a mi casa y ahí empecé a recibir golpes. Unos golpes que me hizo un derrame en el ojo, me hizo un corte en la frente. Fue así que yo terminé yendo al hospital porque ese mismo día había llegado mi mamá, mi hermana. Cuando me vieron así, decidieron acompañarme, incluso me habían preguntado qué me habían pasado y yo por miedo negaba todo. Le decía que me habían robado, todo por no decirle que había sido mi pareja la que me había golpeado. Fue así que creo que ese día fue tan injusto porque yo venía del hospital con mi hijo sin tener para comprarle un remedio, sin para tener nada y termino recibiendo esos golpes. Fue así que eran todos los días de mi vida. Por 17 años fueron así, muy injusto, que llegó un momento en que ya no aguantaba más. Era o seguía así, o él me mataba, o yo terminaba quitándome la vida, porque últimamente ya pensaba en quitarme la vida, porque ya no quería más vivir siendo esa vida injusta que llevaba. Fue así que decidí salir de esa casa y estuve viviendo en la calle, ¿no? Hasta que conocí a una persona que me dio lugar. Con el tiempo conocí a mi esposo, ¿no? Y pensando que todo iba a ser diferente, porque cuando yo lo conocí, le comenté la situación, todo lo que yo había vivido. Me prometió que todo iba a ser diferente, que iba a cambiar, y no fue así. Había peleas, había infidelidades, maltratos de ambos, porque yo ya a ese punto es como que yo me había tornado agresiva también. Y así estuvimos por mucho tiempo. Esas injusticias en mi vida duraron 19 años. Fue así que un día por una invitación llegamos juntos a la iglesia y empecé a escuchar la palabra, las orientaciones que daban. Fue así que un día hubo una invitación, ¿no?, sobre la campaña. Y yo escuchaba que decían que uno tenía que presentar la causa de uno delante del tribunal de Dios. Yo a eso lo vi como una gran oportunidad para mi vida, la cual yo me lancé con toda mi fuerza, porque yo quería que Dios haga justicia. Yo decía que cuando yo presenté la causa, Él iba a hacer justicia en mi vida. Fue así que yo me lancé. Yo en ese tiempo tenía todo mi sueldo, era lo único que yo tenía, llegaba a mis manos. Eran 3.800 pesos, que al día de hoy serían 8.000 pesos, calculando a los días de hoy. Y eso era mi todo y yo
seguía las orientaciones porque yo, a pesar de que yo iba a presentar, ¿no?, mi causa delante del Tribunal de Dios, tenía que cambiar esa situación, porque yo ya no aguantaba más esas injusticias. Yo creí y tenía certeza de que la justicia de Dios iba a llegar a mi vida. Y fue así que a los días de hoy Dios hizo justicia en mi vida. Hoy soy feliz, estoy casada, tengo mi esposo cambió, mi esposo no toma más, podemos dialogar, podemos charlar, podemos compartir buenos momentos, hay paz y mucha felicidad. Dios hizo justicia en mi vida.